bendiga, damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso en esta hora de la tarde. Queremos bendecirle una vez más y le damos bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta sesión de la Escuela de Formación Bíblica. Estamos en el tema de Colocando el Buen Fundamento. Es una serie de conferencias que estamos dando que tienen que ver con el establecimiento de bases sólidas para el crecimiento espiritual, y por eso nos hemos dado la tarea de estar cada lunes aquí compartiendo la palabra del Señor y haciendo un seguimiento de una formación que ha ido escalando en la revelación de la palabra de Dios, para que usted pueda tener bases firmes, sólidas en cuanto al camino del Señor. Así que hoy pues damos gracias a todos aquellos que ya se están conectando en esta tarde. Vamos a estar orando y no se le olvide darle seguimiento a esta página, dele compartir y envíelo a otra persona que está necesitando que Dios le hable a través de esa poderosa palabra. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias te damos por cada persona que está ahí conectada, por aquellos que han de conectarse, que en esta tarde tu gloria, tu presencia esté en cada una de las vidas y que hoy podamos gozarnos, Señor, en tu palabra, que podamos meditar en estas verdades que son poderosas y que nos van a ayudar a mantenernos en esta firmeza, Dios, que se requiere en estos tiempos postreros. Gracias, Dios, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos la revelación de la palabra, necesitamos la verdad de Dios en nuestra vida, porque necesitamos permanecer en esta firmeza, la cual depende mucho de nuestra disposición de buscar a Dios, de seguir las directrices del Espíritu Santo en nuestra vida. Como ya le hemos dicho acá, estamos en estos tiempos finales y sabemos que en estos tiempos es necesario que usted esté afianzado en el Señor, porque el enemigo va a buscar todos los mecanismos para que usted se debilite en la fe, para que usted se desaliente en el camino de vida y entonces vuelva nuevamente atrás a la vida del mundo, a estar ajenos a las cosas de Dios. Y lo que Dios anhela en este tiempo de esta gran cosecha es que sus hijos permanezcan afianzados en la verdad, fortalecidos en esa palabra de vida, en la palabra de Dios que es poderosa. Así que queremos bendecir a todos y cada uno de ustedes en esta tarde, que esta gloria del Señor siga llenando su vida. Queremos bendecir a cada uno de aquellos que hoy nos están acompañando. Ya estamos pronto a terminar esta serie de conferencias. Vamos por las 17, faltan como 2 o 3 conferencias y terminamos este paquete, y evidentemente esperamos que Dios nos ayude a mirar cómo podemos profundizar en temas que son más profundos en cuanto a la palabra del Señor. Revelaciones que ya tienen que ver con aquellos que tienen un llamado y que necesitan ese fortalecimiento para confrontar la obra adversa del enemigo. Una de las cosas que tenemos que entender es que a medida que se acercan los tiempos finales, el creyente debe estar bien fortalecido y sólido, porque el enemigo va a buscar todos los mecanismos de derribar al creyente. Es necesario que usted sea fortalecido aún más. No basta con que usted sea una persona regular en el Señor. Se está necesitando en este tiempo hombres y mujeres de búsqueda de comunión, que estén afianzados, que estén firmes en esta verdad y que no permitan que las circunstancias le dobleguen del camino, porque es lo que busca el maligno, que usted se debilite para sacarte del camino. El enemigo siempre busca sacarte del camino para que pierdas esa esperanza de fe, de salvación, y no alcances el propósito que es la vida eterna. Damos gracias a Dios por cada
uno de ustedes que hoy está aquí con nosotros. Gracias a nuestro Dios. Así que vamos a dar inicio inmediatamente al módulo al cual vamos a entrar en esta oportunidad y vamos a hablar acerca de la limpieza con la sangre del Señor. Es el tema que vamos a desarrollar en este día. Es el tema que nosotros necesitamos reconocer en esta hora, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca en este tiempo precioso. El módulo número 17, la limpieza con la sangre de Cristo. Quizá para algunos es, no sé, de pronto desconocen estas revelaciones de la palabra de Dios que tienen que ver con el propósito de la sangre de Cristo en la vida del creyente. Hay personas que opinan que Cristo solamente derramó su sangre y ya, y ha sido suficiente para sus vidas. Pero si nosotros ahondamos un poco más en los textos bíblicos, vamos a encontrar un potencial de esta revelación de la sangre de Cristo que todavía actúa y sigue actuando sobre la vida del creyente. Y solamente quiero, para entrar en este tema, recordarles que cuando usted estuvo en la escuela estudiando, cada uno de nosotros, pues en primaria, en la preparatoria, en toda nuestra formación en la biología, en el concepto del ser humano, del cuerpo humano, todo eso nos hablaron en la primaria, y allí pues nos hablaron también de la sangre del cuerpo humano. Y nunca se me olvida que cuando estuvimos en esa clase nos enseñaron que la sangre irriga el cuerpo de la persona. Entonces esa sangre que irriga el cuerpo en cada persona tiene un doble propósito. La sangre lleva nutrientes a las partes más alejadas del cuerpo humano y trae todas las toxinas, o sea, desintoxica. Por eso es que oímos hablar de sangre venosa y sangre arterial. Entonces la sangre venosa es aquella que regresa, que trae, digamos, la suciedad para ser purificada nuevamente. Y la sangre arterial es la sangre que lleva los alimentos, los nutrientes, el oxígeno a todo el cuerpo, desde esas vías arteriales hasta los vasos capilares, llevando los nutrientes, el oxígeno, y hace un proceso de intercambio. Deja el oxígeno, deja los alimentos y saca el gas carbónico y saca asimismo los desechos, las toxinas del cuerpo. Ese es el oficio de la sangre en el cuerpo humano. ¿Y por qué estamos hablando del cuerpo humano? ¿Por qué estamos hablando de la sangre que circula en nuestro cuerpo? Bueno, porque estudiando la Escritura, la palabra de Dios, encontré que hay una gran similitud en lo que hace la sangre de Cristo en nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, y la sangre humana en el cuerpo humano. Incluso la Biblia da un paralelismo entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. Habla que el cuerpo de Cristo está constituido de una manera diversa, muchos miembros, así como el cuerpo nuestro. Eso lo habla ampliamente la Escritura en el libro de los Corintios. Entonces, en base a eso y estudiando un poco la palabra del Señor, empecé a meditar en que hay un potencial en la sangre de Cristo que irriga el cuerpo de Cristo. O sea, la sangre de Cristo irriga el cuerpo de Cristo para llevar esa sangre a cada uno de las partes del cuerpo, esto es, de los miembros del cuerpo de Cristo. Así como la sangre humana va a cada miembro del cuerpo, así la sangre de Cristo
irriga a cada uno de nosotros que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es para que usted pueda ir atando cabos y entendiendo el poder que tiene esa sangre en nosotros. Entonces, la sangre de Cristo va a traer la sustancia, va a traer el alimento a nuestra vida espiritual. Y esa sangre preciosa también va a desintoxicar nuestra vida espiritual. Por eso es importante entender el tema de esa sangre derramada en la cruz. Y esa sangre sigue actuando en nuestra vida. Todo esto para que usted, a medida que vayamos explicando este tema, usted vaya haciendo un análisis y una relación con todo esto, porque así tú vas a tener un concepto aplicable a lo que enseña la palabra de Dios para tu provecho y para tu beneficio de tu vida espiritual. Así que vamos a ir, es lo que vamos a ver en este tiempo. Entonces vamos a mirar 5 aspectos acerca de lo que es la limpieza con la sangre de Cristo. Vamos entonces a ver elegidos para un propósito. Es un tema que vamos a ver, elegidos para un propósito. Vamos a ver santificados para una vida de obediencia. Vamos a ver la sangre que limpia es para servicio. Vamos a ver perfeccionados para siempre, no para inmovilidad. Y vamos a ver gracia multiplicada. Estos son los temas que vamos a desarrollar en este tiempo. No nos vamos a extender mucho, vamos a ir bastante concreto en lo que vamos a compartir. Entonces partimos elegidos para un propósito. Hemos sido elegidos para un propósito y vamos a mirar lo que dice este texto. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La Biblia nos habla aquí del propósito de Dios, que Dios nos ha elegido en ese conocimiento anticipado. Fuimos escogidos por Dios de una manera anticipada. Un previo conocimiento de Dios nos ha elegido en santificación del Espíritu y dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces aquí encontramos algo interesante. Primero, que lo nuestro no fue un azar, fue una elección de Dios. O sea, fuimos escogidos con propósitos. Entonces tenemos que entender que hemos sido elegidos para un propósito. Entonces usted tiene que entender que su estancia en la tierra es para un propósito divino. Un propósito que no tiene que ver con planes humanos, que no tiene que ver con metas humanas, que no tiene que ver con las ambiciones humanas. Es un propósito divino. Entonces usted y yo estamos envueltos en un propósito divino y lo que Dios demanda es que nosotros pues entendamos el propósito por el cual fuimos elegidos. Entonces, leyendo aquí el texto, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces fuimos elegidos en santificación del Espíritu. Entonces el poder del Espíritu Santo nos ha tomado a nosotros para ser santificados. Entonces, cuando Dios llama al hombre, lo llama en santificación. Es decir, apartarlo de la contaminación de este mundo, apartarlo de los conceptos del mundo, y nos ha introducido en lo que tiene que ver con su verdad, con la fe, con la revelación, con la gracia de Dios, lo que nosotros llamamos comúnmente el camino del Señor. Entonces Dios te ha llamado al camino de vida, al camino de la bendición, y te ha llamado en santificación
mediante el Espíritu Santo. Y dice aquí la palabra para obedecer. Entonces el propósito del llamado es para obedecerle a Él. Es decir, que usted y yo hemos sido elegidos por Dios, escogidos por el Señor para obediencia. De tal manera que cuando Dios llama al hombre, este hombre está establecido en el camino del Señor de una manera obediente. Ha deseado obedecer a Dios. No ha sido obligado a permanecer en el camino. Si no lo ha llamado, y este hombre, por su obediencia, su voluntad, anhela seguir y obedecer a Dios. Entonces tenemos que entender que este camino no es un camino para seguir un rito religioso. Este camino está establecido para obedecer reglas, para obedecer conductas, para obedecer propósitos divinos. Entonces Dios no te llamó a ti para que tú seas un cristiano más en el mundo. Dios te llamó para un propósito, y este propósito se alcanza mediante la obediencia. También dice aquí la palabra, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros atendemos esta parte, cuando nosotros miramos lo que dice aquí la Escritura, que dice ser rociados con la sangre de Cristo, creo que usted enseguida empieza a meditar que esto tiene que ver con lo que hablamos desde un principio, que fuimos llamados para que esa sangre, la sangre derramada en la cruz, estuviera circulando en nuestra vida, irrigando el cuerpo de Cristo. Entonces la sangre de Cristo irriga el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está vivo. El cuerpo de Cristo está vivo, somos nosotros. Y si nosotros estamos vivos es porque hay una sangre que tiene vida. Porque la sangre es la vida, la sangre de Cristo es vida y circula en nosotros. Entonces el propósito del Señor en esta obediencia también es para ser rociados con la sangre de Cristo. Y al principio le expliqué que el objetivo de la sangre en el cuerpo humano es que esa sangre empiece a fluir, llevar sustento, alimento hasta el lugar más alejado del cuerpo. Va hasta los vasos capilares y penetra llevando el sustento, llevando oxígeno, llevando el alimento. Y a la vez esa sangre trae consigo todos los desechos del cuerpo, el gas carbónico, todo lo que intoxica. Entonces la sangre hace un proceso de sustento y desintoxicación. Asimismo, la sangre de Cristo es necesaria que esté rociada sobre nuestra vida para darnos la vida de Dios. La sangre de Cristo es vida en nosotros. Por eso el creyente debe clamar a la sangre de Cristo, porque esa sangre todavía actúa. Por eso dice este texto, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces es una acción permanente de la sangre de Cristo en nosotros. Entonces es importante entender todo esto, que fuimos elegidos por el Señor para un propósito. Fuimos escogidos para un plan de Dios. Pero para que ese plan se pueda llevar a cabo en nosotros, tenemos que ser limpiados. Si permanecemos en la suciedad de este mundo, en la contaminación de este mundo, difícilmente vamos a obedecer y difícilmente vamos a hacer la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces es muy importante que usted y yo podamos entender estos principios que nos enseña la palabra de Dios para que nosotros podamos caminar. Entonces entendamos que ha sido un plan de Dios para con nosotros. Ha sido un orden, ¿verdad? Un orden establecido por Dios y un propósito definido en nuestra vida para que nosotros seamos conducidos en el propósito divino. Gloria sea el nombre de Cristo. Seguimos.
santificados para una vida de obediencia. Este texto que hemos estado aquí leyendo, mirando, nos habla, es esa parte que es fundamental para llevar esa vida de obediencia a Dios. Hemos sido santificados, hemos sido purificados, y hay un proceso todavía de santificación en nosotros. Cada día Dios quiere apartarnos más de la contaminación de este mundo, porque hemos sido escogidos por Dios, elegidos por el Señor, y hemos sido santificados por el poder de Dios. Cada día Dios va a actuar en nosotros. El plan del Espíritu Santo es seguir purificando, santificando nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Y es lo que Dios anhela y desea para con nosotros. Santificar nuestra vida, para que caminemos en la obediencia a Dios, para que Él se siga glorificando de una manera poderosa en nuestra vida. Entonces entendamos el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Hay que saber que fuimos escogidos por Dios y en una vida santificada para que podamos obedecer. Sin ser elegidos por Dios, difícilmente vamos a obedecer. Hay gente que quiere obedecer a Dios sin aún ser escogido por el Señor. Tiene que haber un llamado en el nombre de Dios para que entonces este hombre pueda obedecer por amor a ese Dios que le ha llamado. Hay gente que quiere caminar en una religión y difícilmente van a obedecer el camino del Señor, porque tiene que haber una acción sobrenatural de Dios en nuestra vida. Tiene que haber un impacto de Dios en nuestra vida, que es el sacrificio de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo en nosotros, para que podamos ser desintoxicados de esta contaminación de este mundo. Usted y yo, que hemos vivido la vida del mundo, sabemos la condición del hombre sin Cristo, porque estamos bajo una influencia de maldad, y cuando el poder de Dios entonces viene sobre nuestra vida, Dios transforma, Dios cambia nuestra vida y nos va guiando, nos va conduciendo a un propósito. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, que entendamos el propósito de Dios para nuestra vida, que caminemos en el plan de Dios en nuestra vida. Entonces hay que entender todo esto, el propósito. Hay gente que se resiste al propósito de Dios en su vida. Entonces, cuando esto ocurre, cuando nosotros no obedecemos la guía, el Espíritu Santo ha venido para llenarnos y que nosotros obedezcamos, que no nos resistamos al llamado, que no nos resistamos a lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque cuando resistimos al Espíritu Santo, entonces la gracia de Dios no va a fluir en nosotros, no vamos a ver la bendición de Dios. Entonces nuestra vida va a ser una vida estéril, porque ¿de qué te sirve ser un cristiano en este mundo si tú no estás atendiendo el llamado, el propósito de Dios? Entonces entendamos, hemos sido llamados para obedecer y caminar en el propósito santo de nuestro Dios. La Biblia nos habla acerca del poder de la sangre para esa limpieza, para servir a Dios. Y vamos a mirar un texto bastante interesante, Hebreos 9:14, hablando acerca de la sangre de Cristo, que hemos sido escogidos por el Señor para esa limpieza. Dice la palabra que esa sangre limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. La Biblia nos habla acerca de esa limpieza, la limpieza por la sangre de Cristo de nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es interesante que usted medite en esto. Esto es bien interesante, meditar
en lo que dice aquí la palabra de Dios. Si la Biblia habla de la limpieza de nuestras conciencias, de esas obras muertas, de esas acciones que no dan fruto, tenemos que ser limpiados nuestra conciencia de esas acciones que son estériles, que no funcionan, que no llevan la gracia de Dios, que te llevan a la derrota, que te llevan al error, que te llevan a la frustración y que no traen beneficio a tu vida. Entonces tenemos que entender que es necesario que la sangre de Cristo limpie nuestras conciencias. La Biblia nos habla en este texto bíblico la importancia que tiene el poder de la sangre para que nuestra limpieza se ejecute, nuestra conciencia sea purificada. ¿Con qué objetivo? Servir al Dios vivo. Hay mucha gente que le cuesta servir a Dios y ellos no se han dado cuenta que el factor que ha impedido que tú no le sirvas a Dios es que tu conciencia no ha sido purificada. Vamos más profundo para que puedas comprender lo que quiero decir. Hay que entender que mientras tu mentalidad esté apegada a las cosas de este mundo, no va a haber en ti ni fuerza, ni deseo, ni impulso para servir a Dios. Entonces esta contaminación de este mundo impide que la gente predique, que la gente haga la obra de Dios, que la gente alcance a los perdidos, que la gente lleve la palabra de vida, el consejo, la orientación a los que están perdidos. ¿Por qué? Porque su mentalidad todavía está pegada aún a las cosas de este mundo. ¿Y qué quiere el Señor? Limpiar esa conciencia. Cuando nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros pensamientos son lavados con la sangre de Cristo, entonces van a fluir los principios de Dios en nosotros. Va a fluir la verdad de Dios en nosotros. Va a haber una confrontación en nuestra vida y vamos a poder comparar la vida secular de la vida espiritual. Eso lo hace que la sangre de Cristo en nuestra vida. Cuando invocamos el poder de la sangre de Cristo, la sangre va a limpiar nuestra conciencia y nos va a abrir esa mente a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a las cosas que corresponden al Espíritu de Dios. Mientras que si tú permaneces en la contaminación de este mundo, difícilmente vas a aspirar a las cosas de Dios por causa de la contaminación. Entonces ahí es donde la sangre de Cristo juega un papel fundamental en la vida del creyente, porque esta sangre te va a sustraer toda la suciedad del mundo que ha estado acumulada en tu vida por años, pensamientos, ideas, frustraciones, colapsos, derrotas, tantas cosas negativas en tu vida que se han acumulado por años en tu vida. Entonces en ti están los temores, está la inseguridad, está el fracaso, está la pereza, está tantas cosas en nuestra vida, ¿verdad?, que impiden que la verdad de Dios pueda fluir en nuestra vida. Es decir, una cantidad de fortalezas mentales que hemos adquirido alrededor de, durante nuestra vida, una serie de circunstancias que han, digamos que, moldeado nuestra vida, y no ha sido un moldeamiento de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo al fruto de este mundo, que es todo lo que tiene que ver con la derrota y las cosas que no convienen en nuestra vida. Entonces, cuando la sangre de Cristo viene a nuestra vida, empieza a traer la purificación, viene el oxígeno del cielo a nuestra vida, y entonces vamos a pensar de acuerdo a la palabra. Ya tus pensamientos no van a ser pensamientos de maldad, ya no van a ser pensamientos de pecado, ya no van a ser pensamientos de derrota, ya no van a ser pensamientos de obsesiones malignas y cosas de frustraciones de este mundo, sino que va a venir la inspiración de Dios a tu vida. Y con eso vas a entender
el plan, los propósitos de Dios. Vas a tener la fuerza para luchar por lo de Dios. Vas a desear en tu interior predicar la palabra, alcanzar a los perdidos, llevar el mensaje, llevar la palabra de consejo, generar aliento en los que están desfallecidos. Entonces ese es el poder de la sangre de Cristo en tu vida para una limpieza, una purificación, a tal punto que va a llegar el momento en que tú dices: siento que soy una persona diferente. Ya mi deseo no es estar en las cosas del mundo, ahora quiero estar en las cosas de Dios. Ya no quiero sino predicar, quiero alabar a Dios, quiero orar, quiero acercarme a Dios, quiero compartir las cosas de Dios, porque la sangre de Cristo está ejerciendo un poder de limpieza en tu vida. Dios está limpiando tu conciencia de obras muertas para que entonces tú le puedas servir al Dios vivo. Entonces, en ese sentido, el poder de Dios en tu vida va a generar una transformación, un cambio muy poderoso. Cuando hacemos esto, cuando invocamos al poder de la sangre de Cristo, porque mire bien lo que dice: limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces el servicio a Dios está relacionado directamente con la limpieza de nuestras conciencias. Entonces analice bien lo que estamos diciendo. Servir a Dios está relacionado con una mente que está limpia, una conciencia limpia, donde no hay pensamientos de mezquindad, de maldad, de odio ni aborrecimiento, no hay pensamientos depravados, no hay nada de eso. Cuando eso no está, entonces esa conciencia limpia te va a entonces permitir servir a Dios. Esto es una relación directa. Así que creo que esto nos impulsa a nosotros a meditar un poquito en quiénes somos, a meditar en cuál es el proceso que yo llevo en Dios, hasta dónde mi proceso se ha detenido, hasta dónde yo puedo concebir que mi conciencia Dios la está purificando y que estoy invocando al poder de la sangre de Cristo para que mi vida sea purificada, mis pensamientos purificados. Si mi mente está purificada, yo puedo comprender lo que Dios quiera conmigo. Pero si mi mente está ocupada en las cosas de este mundo, no va a haber espacio para atender lo que Dios quiere, porque se sale de ese rol. Pero cuando nosotros buscamos la limpieza por medio de la sangre de Cristo, vamos a tener una comprensión mayor del plan, del propósito de Dios. Y las cosas de Dios van a ser prioridad de nuestra vida. Porque ¿qué depende? Lo que esté en tu mente, esa es tu prioridad. Si tu mente, tu conciencia está ligeramente turbia, entonces no va a haber prioridad en las cosas de Dios en tu vida. Necesitas limpiar esa conciencia para que tú entonces te nazca en tu interior el servicio a Dios, el disponerte para Dios. Hemos sido llamados y nuestro oficio básicamente el servicio a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nuestra conciencia se ha limpiado, y esto lo hace la sangre de Cristo. Entonces necesitamos invocar a Jesús, clamar al Señor para que Él opere en nuestra vida y seamos entonces purificados en ese servicio al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Perfeccionados para siempre, no para inmovilidad. O sea, esto es accionar. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, cuando se habla de ofrenda, se está hablando del sacrificio de Cristo. Entonces, ese derramamiento de la sangre de Cristo ha hecho perfecto para siempre a nosotros que somos los santificados. Entonces, tenemos que entender, porque este término a veces de perfecto la gente no comprende. La gente dice, pero ¿cómo que nosotros vamos a ser perfectos? No hay nadie perfecto. Pero si usted lee la Biblia es clara.
porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, este término de perfeccionados, y el propósito de Dios es la perfección de los santos. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a ser perfeccionados. Esto es el propósito de la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo juega un papel fundamental en nosotros, y esa limpieza de nuestra conciencia para que nosotros andemos en la rectitud que Dios demanda, el camino de la perfección en Cristo. Entonces entendamos que está ser perfecto en Cristo está significando estar completos en Él, estar aceptos en Dios, plenamente habilitados delante de Dios. Eso es estar perfecto, estar acondicionados para lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces, cuando usted y yo llegamos a un estado en que Dios dice, así era que yo quería que tú estuvieras en este tiempo, eso es perfeccionamiento. Porque Dios te va a hacer apto para su propósito, en el plan que Dios tiene para ti. Entonces, cada uno de nosotros es perfeccionado en el propósito en Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? En eso Dios te va a perfeccionar. Entonces, Dios te llamó para que seas ministro de la palabra de Dios. En eso te va a perfeccionar. Dios te ha llamado para que tú le adores. Entonces Dios te va a perfeccionar en la adoración. Pero tenemos que atender que lo tenemos que hacer voluntariamente. Decirle, Señor, aquí estoy, purifícame porque yo quiero servirte. Entonces en el llamado que Dios te ha dado, si Dios te ha llamado a su servicio, Dios te va a purificar en el servicio para que tú le sirvas a Dios de una manera perfecta, como Él quiere, de acuerdo al plan que Dios tiene para con tu vida. Entonces hay que entender esa parte de ser perfeccionados en Cristo. Entonces cuando Dios nos perfecciona, va a quitar la inseguridad espiritual en nuestra vida. Ya no vamos a tener excusa. Vamos a decir, Señor, aquí estoy listo, dispuesto. Dios va a derribar el miedo al fracaso en nosotros y nos va a conducir el camino de victoria. Entonces vamos a entender que todo este proceso de la sangre de Cristo en nosotros lo que hace es una capacitación. O sea, Dios nos hace apto para su servicio. Y es lo que Dios quiere con cada uno de los creyentes. Si entendemos estas verdades, si practicamos estas verdades, si nos postramos delante del Señor y decimos, Señor, necesito que tú me purifiques, que tú me limpies. Porque si hay en tu vida acciones pecaminosas, necesita que la sangre de Cristo saque la suciedad de tu vida. Eso que está intoxicando tu vida, el odio, el aborrecimiento, son toxinas. Y necesitamos que la sangre de Cristo arranque las toxinas de tu vida y te limpie, te purifiques, para que entonces pueda servir a Dios con integridad y con todo deseo. Gloria sea el nombre de Cristo. Gracia multiplicada. Primera de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas. La Biblia habla del propósito de Dios en nuestra vida y el poder que tiene el Señor para que esa gracia sea multiplicada en nosotros. O sea, Dios en su propósito sabe que necesita equipar a los suyos. Y este equipamiento de nosotros es que la gracia sea abundante en nuestra vida. Necesitamos gracia abundante en nosotros y que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar nuestra vida y podamos nosotros caminar con la autoridad, con el poder, con la gracia de Dios, hacer su obra en la tierra. Dios está llamando a hombres y mujeres a este tiempo para que puedan caminar y puedan obedecer en el propósito. Si tú has sido llamado por Dios, no pierdas la oportunidad de decidirte a obedecer a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, quiero que tú me guíes y que tú me conduzcas porque quiero obedecerte. Permite que la sangre de Cristo
limpie tu vida, que la sangre de Cristo limpie tu mente y tu corazón para que puedas servirle a Dios. Recuerda que solamente la sangre de Cristo va a limpiar tu conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo maravilloso que hemos estado compartiendo. Espero que esta palabra haya llegado a tu vida, que te haya edificado. Deja tu comentario de lo que recibiste. De pronto recibiste algo que Dios te revela. Déjalo en los comentarios. Eso le sirve a alguien que vaya a leer o vaya a ver este video. Es importante el comentario que usted haga, porque asimismo, si usted recibió esta verdad, otros van a recibir esta verdad, porque el sistema va a echar hacia adelante este video para que más personas se edifiquen. No vamos a ocultar estas verdades, vamos a que estas verdades salgan. La iglesia hoy día necesita estas verdades. El pueblo de Dios necesita estas verdades. Y si nosotros estamos en la disposición, ¿para qué negárselo a aquellos que necesitan tanto como nosotros? Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Bendiciones a todos y a cada uno en el nombre de Jesús. Bendiciones.